Hola, mi nombre es María Virginia Vargas, soy de la sección MA01T2P y les voy a hablar sobre las limadoras. Primero comencemos con qué es una máquina herramienta. Es una máquina estacionaria y motorizada que se utiliza para formar o moldear materiales sólidos, mayormente los metálicos. Son creadas en función a la operación que van a realizar. Nacieron cuando se eliminó la actuación directa del hombre en el proceso. La evolución del hombre y la tecnología permitieron crear máquinas que al principio el movimiento era proporcionado manualmente y directamente al material. Gracias al desarrollo electrónico, las máquinas han ganado una simplicidad mecánica. En este caso, las limadoras, que es el que vamos a hablar, se desarrollaron entre el siglo XIX y el siglo. Ahora, ¿qué es una limadora? Es una máquina herramienta que mecaniza piezas por arranque bruta a través de un movimiento lineal alternativo que realiza el carnero mientras la pieza está fija en la mesa. La limadora se utiliza para planear superficies de pequeñas o medianas dimensiones. También se utilizan para darle formas, ranuras o chaflanes a las piezas. Existen dos tipos de limadoras, están las hidráulicas y las mecánicas. Ambas se basan con el mismo principio de funcionamiento, pero lo único que le cambia es el mecanismo. Las limadoras mecánicas funcionan a través de un engranaje y las otras a través de una bomba hidráulica. Tanto la amortajadora, cepillada y limadora son máquinas herramientas que se caracterizan por poseer un movimiento rectilíneo de vaivén y un mecanizado por arranque viruta. Se diferencian en lo siguiente: la amortajadora tiene la pieza fija y su desplazamiento es rectilíneo en forma vertical. La cepilladora tiene un avance transversal intermitente mediante la mesa portapiezas y se pone longitudinal. Esta se utiliza para mecanizar piezas grandes y la herramienta se mantiene fija. A cambio, la limadora tiene un movimiento longitudinal y una mesa portapieza, un movimiento transversal de avance intermitente. Esta se utiliza para mecanizar pequeñas piezas y la pieza se mantiene fija. El mecanizado que se utiliza aquí es por arranque viruta. Este es un proceso que consiste en eliminar mucho o poco material con mucha o poca precisión dependiendo del trabajo que se dé, desbaste o acabado. Este tiene el objetivo de dar una forma, textura o acabado nuevo a la pieza. Las operaciones mecánicas que se dan con la limadora son las siguientes: el planeado y el planeado final, el acanalado, el ranurado, el troceado, el perfilado y el labrado por superficies verticales o inclinadas. La herramienta de corte que utiliza la limadora es una cuchilla. Estas son cuchillas monofilo, ya que este proceso mecanizado permite dos trabajos, el de acabado y el de desbaste. Por esto se llama una herramienta monocortante, ya que tiene dos filos y un cuerpo. Las partes que podemos identificar son las siguientes: está la cara, que es la superficie donde fluyen las virutas. Tenemos el flanco, que es la superficie de incidencia de la viruta generada por la pieza. Tenemos el filo, que es el que realiza el corte. Está el principal, que es el que ataca la superficie, y está el secundario. También tenemos la punta, que es donde se une el filo principal con el secundario. Los métodos de trabajo dependen de las herramientas de corte que se estén utilizando y el fin que tenga este. Los tipos de herramientas son los de desbastar, los de afinar, los de tronzar, los de cortar y los de ranurar. Las partes de una limadora son las siguientes. Están las principales, que sería la bancada, que es el elemento de soporte de la máquina, y ahí donde se encuentran los mecanismos. Tenemos las guías que permiten realizar los movimientos, tenemos la mesa en donde se puede apoyar la pieza y está la mordaza para sujetarla. Tenemos el carnero, que es la parte que permite realizar el movimiento. Luego tenemos los volantes de ajuste, las palancas de ajuste y de ajuste. El funcionamiento de la limadora es el siguiente: primero se coloca la pieza en la mesa, que se ajusta con la mordaza. Luego comienza el movimiento de corte, que lo genera la herramienta. La cuchilla se sitúa perpendicularmente a la pieza. El carnero inicia el movimiento rectilíneo alternativo. Este se divide en dos fases. Está la carrera de trabajo activa y la carrera de retroceso pasiva. Esta carrera activa es la que realiza el corte y la carrera de retroceso, que sería la pasiva, es la que prepara para volver a hacer la activa, y esta retira un poco de viruta. En cuanto a la velocidad, la activa es más rápida que la pasiva, puede ser de 1,5 a 3 veces más rápida. Es posible desplazar verticalmente la herramienta
de la mesa para aumentar o disminuir la profundidad con que. Luego que tenemos el carro portaherramienta, que es un conjunto de elementos que sujetan a la herramienta. Podemos identificar el palanca portaherramienta, que es ahí donde se pone la herramienta y se ajusta con las morsetas del caballete. Luego tenemos las placas oscilantes y la inclinable, tenemos la colisa y el travezado. Los movimientos que realiza la limadora son los siguientes. Está el movimiento de corte, que es el principal, que es el desplazamiento longitudinal de la herramienta. Luego tenemos el movimiento de avance, que lo realiza la pieza, que es el movimiento transversal. Y por último tenemos el movimiento de profundidad de pasada, que es el desplazamiento vertical de la herramienta. Dentro del limado se pueden hacer unos cálculos, que sería la longitud de la carrera. Este es la distancia que recorre la mesa después de cada carrera de corte. Se calcula a través de la suma de la longitud de la pieza más el recorrido anterior más el recorrido ulterior. La magnitud del avance se rige por el tiempo de mecanizado y de la sección de la viruta se proporciona la potencia de la máquina. También podemos calcular la velocidad. La velocidad se rige bajo unas tablas que la podemos ver. Depende del material. Lo que podemos calcular es la velocidad media. Esta es, la velocidad media es igual a 2 por la velocidad de corte por la velocidad del recorrido entre la velocidad de corte más la velocidad del recorrido. Este depende del tipo de material que se vaya a cortar, el tipo de la herramienta de corte, la rigidez de la preparación de la herramienta, el maquinado, la profundidad de corte y el uso de fluidos. Por último tenemos los dobles de carrera por minuto o frecuencia alternativa. Esta se calcula la velocidad media entre 2 veces la longitud. Muchas gracias.